Pensamos estructurar nuestra presentación hoy de esta manera. Yo le voy un poco a hablar del por qué pensamos sea importante, preciso y urgente eh, introducir esta nueva etapa en la periodización, esta nueva categoría interpretativa y analítica historiográfica, y Macarena se va a sentar un poco más en detalle sobre estas cuestiones. No voy a compartir pantalla y voy a leer. El término antropoceno se emplea hoy en centenares de libros y artículos científicos, se cita miles de veces y se usa cada vez más en los medios de comunicación. Creado en un principio por el biólogo estadounidense Sturmer, ese vocablo lo popularizó a principios del decenio del 2000 el holandés Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, para designar la época en la que las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial. Ambos científicos habían comprobado que esas mutaciones habían alterado el relativo equilibrio en que se mantenía el sistema terrestre desde los comienzos de la época Holocena. Esto es desde 12.000 años atrás. Stormer y Cruzen propusieron que el punto de arranque de la nueva época fuera el año 1784, cuando el perfeccionamiento de la máquina de vapor por el británico James Watt abrió paso a la revolución industrial y la utilización de energías fósiles. Hablar de antropoceno significa hablar claramente de cambiamiento global, de calentamiento global y cambio climático. Al mismo tiempo, aceptamos que entramos en una nueva etapa de la vida del planeta y que esto pasó debido a las repercusiones que la actividad humana tuvo en los sistemas planetarios. Estamos de acuerdo que tanto el calentamiento global como su consecuencia más evidente, el cambio climático, lejos de ser un fenómeno natural, tiene que considerarse el resultado de procesos históricos. De hecho, se sabe muy bien que durante el siglo XVIII la invención de la máquina a vapor impulsó en Inglaterra la primera revolución industrial, que trajo cambios sustanciales, tanto sociales como productivos. La instauración del orden burgués y la implementación de una sociedad liberal capitalista permitieron que dichos cambios se difundieran durante las primeras décadas del siglo sucesivo por el continente europeo, lo que llevó a los principales países a impulsar procesos de industrialización más o menos exitosos según los casos. Todo esto no fue a coste cero. La necesidad de poder contar con grandes cantidades de madera y carbón para hacer funcionar las máquinas a vapores justificó e impulsó la deforestación. Esto, a su vez, supuso un endurecimiento del clima y un aumento del riesgo hidrometeorológico en diversas regiones montañosas del continente. Esta es un poco, en resumidas cuentas, la historia que tenían en mente los premios Nobel cuando decidieron fijar como fecha de inicio de esta nueva época geológica en 1784. ¿Cuál es el problema? El problema es que si aceptamos que entramos en una nueva era geológica, pero tenemos que también reflexionar sobre el relato que desde las ciencias duras hacen de este proceso. Eh, Esto porque, como lo decimos en nuestro artículo, hoy en día estamos frente a un relato, a una historia oficial del Antropoceno que no da cuenta de una verdad muy incómoda. Es decir, no da cuenta que nuestros antepasados estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo y que esto, pero,
no los paró, todo lo contrario, decidieron ir adelante porque prefirieron privilegiar el mejoramiento de las condiciones de vida, mejoramiento de la situación económica respecto a un medio, a una naturaleza que se vio siempre más afectada durante el siglo XIX y aún más claramente durante el siglo XX por la siempre eh, más invasivos descubrimientos técnicos y progreso científico. Y esto lo podemos ver tomando la lupa del historiador. ¿Por qué? Porque sabemos la historiografía ambiental, por ejemplo, europea, pero no solo, lo demostró ampliamente. Sabemos que debido al proceso que antes le resumí muy brevemente, debido a la ausencia del manto forestal en muchos valles del arco alpino, entre el final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX, ahí en las Alpes ítalo-francés, los inviernos empezaron a hacerse más duros, los veranos más calurosos y las precipitaciones menos frecuentes, pero más intensas. Los montes, despojados de sus coronas arboladas, empezaron a no poder retener las lluvias y comenzaron a ser erosionados por el agua y los vientos. El resultado fue un aumento significativo de los periodos de hambrunas y sequías, las lluvias torrenciales y de eventos aluvionales desastrosos. Ahora bien, todo esto es relato oficial impulsado por las ciencias naturales y física durante las últimas décadas y que hoy condiciona las agendas gubernamentales nacionales e internacionales, no lo dice. De hecho, como han oportunamente denunciado algunos historiadores, sobre todo dedicados a la historia ambiental, la historia oficial del Antropoceno afirma erróneamente que la humanidad no sabía lo que hacía. Por lo menos no hasta la mitad del siglo pasado, cuando biólogos, químicos y geólogos empezaron a descubrir que nuestro estilo de vida estaba alterando los procesos planetarios y que esto introduciría cambios en el clima y volvería más frecuentes e intensos fenómenos naturales excepcionales. Eh, Retomamos nuestra lupa del historiador y regresamos atrás en el tiempo, regresamos en este siglo XIX y descubrimos pero que así no es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 1857 ya el italiano Pietro Caimi, pero podría acá llevar a colación ejemplos mucho más famosos, se refiere, podría también mencionar Humboldt, por ejemplo, pero quiero aportar un ejemplo muy poco conocido. Pietro Caini se refirió a la deforestación salvaje que en pocas décadas, a partir de los primeros años del siglo XIX, en estos términos. Querría ser un falso profeta, decía Caini, pero predigo un triste futuro para los valles alpinos. Si no se frenan las devastaciones forestales sobre sus montes y si no se hacen resurgir sus selvas. En menos de un siglo, sus planicies se convertirán en pantanos, sus cerros se volverán estériles, sus ríos y torrentes devastarán los cultivos y sus pueblos. Las montañas degradadas golpearán con avalanchas la población. Como se puede observar, entender el cambio climático entonces como un proceso histórico ofrece la ventaja de salir del presentismo que lo caracteriza hoy y al mismo tiempo ofrecer a la población una explicación del fenómeno mucho más completa y convincente. Aún más, introducir el antropoceno en la narración histórica, o aún mejor, elevarlo a categoría interpretativa y analítica de la historiografía y, por qué no, esculpirlo en la roca de la periodización, es esencial para poner en discusión una narración historiográfica oficial del Antropoceno que es evidente, resulta hoy en día
despolitizada y neutral, demasiado indulgente con nuestros predecesores y demasiado celebratoria hacia las ciencias naturales y físicas, que hoy en día son presentadas como las únicas con la jerarquía y capacidad suficientes para salvar el planeta de los propios humanos. De hecho, no podemos no mencionar que la adopción de ese discurso oficial al momento de hablar de la actual crisis climática permite difundir una visión casi mesiánica de las ciencias duras. La historia oficial del Antropoceno, de hecho, nos dice que la humanidad no sabía lo que hacía y que solo gracias a la acción de algunos geólogos, físicos, biológicos y etc., quienes propagaron la buena novela de la conciencia de este fenómeno, han quedado al descubierto las profundas repercusiones que la acción humana estaba ejerciendo sobre los equilibrios biofísicos del planeta. Así ellos ponen a disposición de la humanidad sus conocimientos y competencias técnicos científicas, las únicas capaces de salvar el planeta. En otras palabras, la historia del Antropoceno, por haber sido escrita por aquellos mismos científicos a los que celebra, resulta extremadamente funcional para sacralizar a las ciencias duras, garantizar su afirmación mediática, peso político dentro y fuera la academia y legitimación social, por supuesto. Claramente, todo esto en detrimento de las ciencias humanas, presentadas como secundarias, cuando no inútiles, por no poder proporcionar soluciones al calentamiento global, a riesgo hidrológico, sequías, hambrunas y demás desafíos relacionados con los profundos efectos de acción humana que está teniendo sobre el planeta. Entonces, lo que proponemos es que empezar a pensar en una historia antropocénica puede también permitir de reinvertir este proceso. Y ojo, porque esto que le describí ahora muy brevemente, no se queda en el ámbito académico, sino que penetra en la sociedad y termina con plasmar la visión de las autoridades políticas y por ende influir sus decisiones. Decisiones políticas que claramente determinan un progresivo redimensionamiento del peso curricular que la sociedad de hoy, y sobre todo la del mañana y el pasado mañana, estará dispuesta a reconocer a las ciencias humanas y sociales, y por lo tanto a las ciencias históricas. ¿Y esto por qué? Y esto me parece que está frente a los ojos de todos. El relato oficial del Antropoceno presenta nuestras disciplinas como inútiles para luchar contra el cambio climático. Y para terminar y pasar la palabra a Macarena, que nos hablará un poquito más detenidamente de qué es esta historia antropocénica que proponemos, le quiero hablar, hacer un pequeño ejemplo concreto de lo que acabo de decir. En noviembre del 2021 me pidieron escribir un artículo, una columna para un periódico de Pamplona, de Navarra, para comentar lo que por entonces era la anteproyectética. El hecho que cuando eres Marie Curie, al fin, todos están convencidos que puedes hablar de todo, pero vale. Lo leí y eh, y nada, la propuesta al final, que ahora es ley, buscaba establecer un marco normativo, institucional e instrumental adecuado para facilitar la mitigación y la adaptación a la realidad del cambio climático y la transición hacia un modelo energético bajo en carbono basado en energía renovable. Y esta propuesta tenía como norte preparar a la sociedad navarra y su entorno ante las nuevas condiciones climáticas, siguiendo las directrices y los compromisos internacionales en la materia. Por supuesto, se trataba de un proyecto muy necesario, aún más si consideramos que por entonces, si bien existían distintas iniciativas internacionales y nacionales para frenar esta amenaza, en España únicamente Andalucía, Cataluña y Baleares contaban con una ley propia de cambio climático. Claramente no fue el único
escribir al respecto, hubo muchas críticas, muchos la apoyaron, y yo decidí entonces centrarme en un artículo específico de esta ley. El artículo relativo a la educación para el clima y la transición energética. De hecho, entre los principios de la acción climática y el cambio de modelo energético que se enunciaban en este anteproyecto, el artículo 2 no figuraba el principio según el cual el ciudadano debe conocer y entender los problemas ambientales que se generan de su entorno. Eh, el artículo 16, además, resultaba demasiado genérico en cuanto a las políticas educacionales, pues se limitaba a establecer que cito, el departamento con competencias en educación establecerá los mecanismos y recursos necesarios para que el cambio climático y la transición energética se contemplen en los currículums educativos, en la formación y habilitación del profesorado en cualquiera de los niveles, así como en los procesos de evaluación institucional. Además, ese mismo artículo sancionaba que se promoverá igualmente el desarrollo de proyectos educativos especializados e innovadores en materia climática y de transición energética en colaboración con los departamentos competentes en materia de energía y medio ambiente y con las instituciones educativas pertinentes. Lo que yo hice fue subrayar cómo a mí, para mí era muy llamativo el hecho que la educación para el clima y la transición energética, así decía la ley, ni siquiera se encontraba definida entre los conceptos utilizados en esta ley. Y además el proyecto dejaba entrever que dicha educación habría tenido un enfoque exclusivamente técnico-científico y que los recursos previstos serían únicamente para, cito, financiar investigaciones que tengan por objeto mitigar las emisiones las emisiones y hacer frente a los impactos adversos sobre la salud humana. Es decir, el anteproyecto excluía a priori a las ciencias sociales y humanas tanto de la definición de los contenidos educativos como de la actividad investigadora y impedía de hecho, la población pudiera concientizarse como ciudadanía sobre la crisis global que estábamos por entonces y lamentablemente estamos afrontando hoy en día. Y lo que hice fue llamar la atención del legislador sobre este punto, eh, recalcando la necesidad de una investigación interdisciplinar para luchar contra el cambio climático y sugerir que deberían destinar los recursos que conformarán este fondo, que habrían conformado este fondo, para el clima, también al desarrollo de investigaciones en ciencias sociales y humanas. Porque, como intentamos explicarlo en nuestro artículo, que ahora Macarena le va a presentar, sus resultados, es decir, nuestros resultados de nuestras disciplinas, lejos de ser meros ejercicios intelectuales, podrían contribuir de manera determinante a la formación de ciudadanos sensibles a los problemas ambientales. Su conciencia sobre los errores del pasado les ayudaría a afrontar y gobernar los problemas del presente. Para hacerlo, pero, es necesario que los historiadores se enteren que entramos en una nueva etapa de vida del planeta. Y por ello decidimos escribir el artículo Historia Antropocénica que ustedes tuvieron la amabilidad de leer y que ahora Macarena le va a presentar. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora. Gracias, Fernando, por la invitación. Y voy a retroceder sí, un poco, no voy a agarrar desde el mismo hilo que lo dejó Lori, sino que cómo partieron también nuestras propias dudas, nuestras propias inquietudes en relación al antropoceno y por qué planteamos, digamos, que hay una historia que es un concepto cultural. Dicho eso, cabe mencionar y tener claro que no somos los primeros, ni mucho menos, ni vamos tampoco a ser los últimos.
ya Chakrabarty había observado que la historiografía no estaba dando cuenta del problema, digamos, del antropoceno y no estaba dando cuenta que los seres humanos no solamente somos agentes biológicos, dado que podemos transmitir enfermedades, qué sé yo, sino que además estos seres humanos somos también agentes geológicos y por tanto podemos transformar la naturaleza, el mundo, etcétera. Luego empezamos a revisar qué se había escrito desde la historia a partir de, o sea, en relación al antropoceno, y nuestra sorpresa fue bastante mayúscula, porque a nivel de las ciencias sociales o de ciencias humanas, hay textos de abogados, digamos, de juristas, que plantean esto, pero siempre desde un marco legal y bastante acotado. Eh, Filosofía tiene bastante ya abordado el tema del antropoceno, o sea, hay toda una crítica a lo que se está planteando, pero desde una perspectiva de la historia esto no está presente. Y luego, en esta historia oficial presentada por la ciencia, nos dimos cuenta que subyacen otros varios problemas. Primero, que en el fondo viene a reforzar esta idea que las ciencias humanas o que la historia no es necesaria, que podemos quedar al margen, como esta lucha que se ha dado en los últimos momentos en esta idea que vamos quedando relegados cada día más las humanidades a nivel global y pareciera ser que la ciencia es la que tiene la solución de todo. Por tanto, da lo mismo lo que puedan opinar los historiadores. Eso por una parte. Y lo otro, que en esta verdad oficial se establecen periodizaciones, por ejemplo, en uno de los puntos, que, tal como lo decía Lori, se plantea que desde el siglo XVIII, a partir de lo que va a ser la revolución industrial, sobre todo siglo XIX, se empieza a provocar el antropoceno. Sin embargo, y esta es nuestra apuesta más disruptiva con Lori, nosotros planteamos que en realidad esto podría ser un fenómeno que se inicia ya en el siglo XII, pensando en los historiadores medievales, en los que plantean que se produce un renacimiento en términos intelectuales, tecnológicos, filosóficos. Claro, visto desde el día de hoy, en que todo lo vemos como novedad, los avances tecnológicos, científicos, pareciera ser como que somos el siglo que ha logrado todo. Sin embargo, si nos ponemos con los contemporáneos del siglo XVIII, XVII, XVI, etcétera, también eran grandes avances tecnológicos de ciencia, del pensamiento, de la crítica. Por otra parte, ¿cómo fuimos abordando también este tema? Al estudiar las normas de los incendios con Loris, que trabajamos para Cuba, para Filipinas, en el periodo de la monarquía hispánica, nos dimos cuenta que había una clara conciencia por parte de las autoridades de lo que significaba un incendio, no solo en cuanto al riesgo que generaban las poblaciones, en que se podían, digamos, ver afectadas y el daño material que esto provocaba, sino que cambiaba también el medio ambiente. Por tanto, ya había una cierta noción o conciencia, por lo menos desde las autoridades de la monarquía hispánica, en que había que evitar este tipo de desastres. Y eso nos hizo plantearnos, bueno, esto no tendrá que ver con el antropoceno, ¿y no será que el antropoceno también es una categoría cultural y una categoría historiográfica que no la estamos analizando? Y si es así, quiere decir que nuestra historia a nivel global tenemos que cambiarla. También nuestra propuesta es como disruptiva y tal vez un poco arrojada en cuanto a que queremos que también los periodos históricos deberían de tal vez definirse a partir de las etapas antropocénicas. ¿Por qué? Porque todos sabemos, hay como una periodización estándar, tiempos antiguos, edad media, edad moderna, contemporánea, sin perjuicio que esas mismas categorías no se pueden utilizar tal cual para el caso, por ejemplo, americano. Y en eso estamos todos contentos, no obstante, las seguimos usando y todos los planes de estudio siguen parándose desde ahí. Entonces, bueno, esto no podría ser que también habría que analizar la historia a partir del antropoceno. ¿Por qué? Porque detrás de cada uno de estos cambios que se han provocado, hay decisiones políticas, decisiones económicas, realizadas por sujetos tanto públicos como privados. O sea, hay una responsabilidad que está establecida. De hecho, en una de las máximas de esta historia oficial está que esto es, los seres humanos provocaron el cambio climático, la humanidad ha llevado a los extremos que estamos viviendo hoy. Y la verdad que no es así. ¿Por qué? Porque todos sabemos también que son ciertas naciones y ciertas personalidades que han permitido la detonación de bombas atómicas o de la creación de plantas nucleares o que ciertos sistemas, digamos, para activar economías de algunos países, con ellos vayan devastando digamos, el planeta. Lo cual finalmente nos afecta a todos, el sur del mundo, estamos
más afectados, que hemos sido los que menos hemos aportado en la destrucción o en este antropoceno, y resulta que nos estamos viendo más afectados. Y eso también incomoda. Entonces, obviamente, todas estas preguntas que nos empezamos a realizar con Lori, bueno, nos fueron dando las señales que al mismo tiempo que el antropoceno es un evento geológico, es también un evento político y por tanto es también un concepto cultural y es historizable. Puede considerarse absolutamente un proceso histórico y que es necesario empezar a profundizarlo a nivel de la historiografía. Es una categoría conceptual explicativa que nos podría también dar razones o dar otra mirada, otra perspectiva de por qué una determinada autoridad toma determinadas políticas públicas o determinadas autorizaciones para generar ciertos tipos de industria o ciertos tipos de tecnología. Son razonadas, están pensadas, no es algo inconsciente y en eso no solamente en cuanto a generar la innovación, sino en cómo se toma esa decisión. Eh, y eso, por tanto, conlleva a su vez cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales, que obviamente se evidencian mucho más en los últimos 50 años que hace 200, 300, 400 años, pero que están presentes y son perceptibles, que mediante una lectura detallada de los distintos tipos de registros y no solamente registros, digamos, de fuentes escritas, sino que están también insertos en la naturaleza, es posible ir dando cuenta que precisamente se van dando nuevos periodos y que se están dando transformaciones y que eso tiene un impacto también de carácter social, de carácter económico, de carácter político. Incluso más, pensando en esto, por ejemplo, hay una presión internacional ahora porque en el fondo ha quedado súper en evidencia que la aceleración del cambio climático se produjo. Hace 10 años ya los biólogos vienen señalando que si no frenamos las emisiones de gas va a cambiar la temperatura del mar y si sube 1.5, el sistema que conocemos hasta el día de hoy termina, se transforma y no sabemos lo que viene. Pero no se saca nada con tener esas soluciones de carácter científico, que evidentemente son necesarias, si no hay una concientización social, política. Y para ello, bueno, aquí hay que recurrir a nuestras disciplinas, la historia, filosofía, la literatura, las ciencias humanas, las ciencias sociales, en las que pueden no solamente generar conciencia, sino explicar por qué esto se ha generado por parte de ciertos sectores de la humanidad y de ciertas partes del planeta. Porque nuevamente dar como que esto es un problema de, digamos, el problema es de toda la humanidad, pero que ha sido generado por toda la humanidad, me parece irresponsable y me parece además, o nos parecía, porque en eso estábamos de acuerdo con Lori, que era de alguna manera evitar las consecuencias y las responsabilidades de malas políticas que se tomaron sabiendo las consecuencias que se podían tener. Y eso está así. Sin perjuicio que, como esto es historia, las interpretaciones y las visiones pueden ser diversas, distintas, de incluso todos los que estamos acá en esta reunión, pero que sí tiene que generarse esa discusión en términos históricos en relación al antropoceno. Eh, y en eso, por ejemplo, me voy a concentrar, como en un ejemplo claro, en lo que es el tema de la Segunda Guerra Mundial, que es como el más evidente que tenemos, al igual que la revolución industrial. ¿En qué sentido? En el hecho que se lanzan las bombas atómicas, ¿cierto? Hiroshima y Nagasaki, se produce la explosión, pero los científicos sabían y tenían claro lo que podía significar. Y detrás de esa decisión hay una decisión política. Y esa decisión política evidentemente tuvo consecuencias efectivamente para toda la humanidad. Entonces señalar que esto solamente es un problema científico o un problema de inconsciencia, y ahí es muy evidente en el caso del lanzamiento de las bombas atómicas, es un error. De ahí la necesidad de empezar a ahondar en esto, porque efectivamente, si vamos hacia atrás en términos históricos, podemos ver que cada vez que los científicos estaban empezando a experimentar o dar cuenta de algún nuevo avance o innovación de acuerdo a su época, se daban inmediatamente también cuenta que se generaba un cambio, no solo de carácter, digamos, biológico, sino que eso tenía también impacto en términos sociales y políticos. De ahí que, en el fondo, esta propuesta de empezar a analizarla o a introducirla, a incorporarla como una categoría cultural historizable en la cual tenemos que generar conocimiento y que
es posible rastrear en distintos espacios, porque incluso, digamos, en pequeños elementos en los que uno puede ir viendo que esto va, que hay, digamos, en las medidas que se van tomando en esto, están razonadas, están concientizadas. Entonces, de aquí para adelante, evidentemente también, para poder frenar este cambio o a lo menos detener en lo que está, se tiene que partir desde las humanidades, a partir de, evidentemente, su análisis a nivel historiográfico y en términos culturales. Eh, por eso también sostenemos que la necesidad, por ejemplo, de la generación de manuales escolares, en los que se vaya explicando, en los que se vaya introduciendo esta categoría y sea analizada, que creo que puede ser más fácil incluso con la gente más pequeña, porque vienen con, digamos, están dentro, insertos en estas categorías, de alguna manera, aunque no tengan conciencia que se llama antropoceno, saben lo que está generándose a nivel global o tienen alguna noción. Y eso son políticas públicas. No sacamos nada que los países decían, tal como decía recién Loris para el caso de Navarra, una determinada política o en otro que reciclemos botellas. Si no hay, no se entiende por qué se está haciendo y cómo esto ha sido generado por acción de los seres humanos de manera absolutamente consciente, razonada y sabiendo el impacto que tiene. En el fondo, esta historia que tenemos construida desde la ciencia lo que hace es exonerar de responsabilidades también. Y ese es un punto que se tiene que también abordar desde la historiografía. Eh, me abro las preguntas que tengan porque entiendo que leyeron el texto, entonces planteo las dos, o sea, los puntos que para nosotros son como más disruptivos y que creemos que tenemos que discutirlos a nivel, digamos, de los historiadores e historiadores para ver cómo podemos hacer nuevas periodizaciones, desde cuándo podemos poner la fecha, porque nosotros seguimos pensando que esto es muy anterior al siglo XVIII, de qué manera podemos llevar adelante manuales para poder introducir estas categorías que, bueno, existen, culturales e históricas y por tanto que son posibles de esterilizar. Muchas gracias, Macarena. Pues supongo que podemos abrir la posibilidad de un diálogo a partir de preguntas, comentarios. Ya tenemos una primera solicitud de Tomás Ignacio Pino. Adelante, Tomás, tienes Sí, la palabra. bien. Es que con la lluvia acá no sé si la conexión está funcionando. Espero que Sí, sí. sí, te escuchamos bien. Perfecto. Muchas gracias, profesor Betancourt. Bueno, agradecer la presentación de los expositores. Creo que es un tema muy interesante. Mi tesis de magíster en historia actualmente tiene que ver con una historia conceptual del antropoceno. Entonces, me hace mucho sentido lo que decía al final la expositora acerca de entenderlo como un concepto cultural. Y desde allí un poco surge la pregunta que les quiero hacer a ustedes, ¿no? Porque ¿qué tan plausible ven la posibilidad de hacer una historia conceptual del antropoceno, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Algunos autores, estoy pensando en Yadvinder Mali, en Trichler, han sugerido esta idea de que el concepto incluso ha llegado a formar parte de la cultura popular. Eh, y ahí tengo una pregunta, porque usted, o uno de los aspectos más disruptivos que mencionaban, tenía que ver precisamente con esta idea de que cierto se le ha dado cierto aire mesiánico como a la comunidad científica y todo. Entonces, quisiera saber a juicio de ustedes como qué, qué opiniones nos merecen esas visiones de la comunidad científica, porque al menos yo leyendo a Chakrabarty, este libro que sacó ahora Alianza Editorial, que es cierto que es la traducción del libro del clima de la historia en una era planetaria, em, y si uno también se pone a leer un poco el detalle de lo que Crutzen, Stoermer y otros científicos de la época dicen, igual hay una preocupación ética por lo que proponen. Entonces, ahí me entra la duda de si realmente podríamos aseverar que hay una cierta despolitización respecto del uso que se le pueda dar al antropoceno por parte de esa comunidad científica. O sea, yo creo que desde ahí también ha existido una preocupación que incluso podríamos denominar de política. Entonces, quisiera saber allí cómo usted opina, porque entiendo, claro, que ustedes también saben un uso político del concepto, ¿no? Uno también puede rastrear denominaciones alternativas del antropoceno, ¿no? El capitaloceno, el chuluceno, el plantatoceno, entre otros, ¿no? Entonces, por ahí vean un poco mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Pues adelante, Macarena, Loris.
parto yo, Lori, después tú, o nos Sí, vamos interrumpiendo. sí, Ya. no, no. A ver, esta idea que tiene una ética ahora se plantea por la ciencia, o digamos de las ciencias duras, hoy día dicen que tiene que tener una ética y que tiene que ser, digamos, tienen que ser conscientes. Pero antes de, en el fondo, tener todas estas consecuencias que hoy día son visibles, lo cierto es que si tú analizas bien el discurso, ellos eran absolutamente inconscientes, o sea, no sabían que al detonar una bomba iban a provocar los cambios climáticos que se están, digamos, produciendo. Ahora se está trabajando con la ética porque es muy evidente, digamos, la aceleración. Eh, Hace 30 años ya, digamos, un grupo de científicos estaba señalando que venía este cambio climático 30 y 40 años. Y en los últimos 3 años ha habido, en el fondo, una real emergencia global de, bueno, ¿qué se hace? Reuniones de los grandes estados, etcétera, de las grandes economías, para poder frenar y ver, establecer cómo se hace, cómo vamos solucionando la emisión de gases, etcétera. Pero creer que antes, digamos, lo que se ha presentado desde el ámbito científico, o sea, o lo que han querido presentar, es esta idea que no sabían lo que hacían, que al momento en que generaban la máquina de vapor no se dieron cuenta que cambiaba el ecosistema, y sin perjuicio que hay desde mucho antes testimonios de cuando están experimentando se dan cuenta que cambia el ecosistema en el que están y que eso provoca problemas en la sociedad. No sé tú, Loris, qué querés, digamos, yo me hago cargo de esa parte. Sí, mira, yo pienso que el antropoceno todavía es un concepto que se está construyendo, es decir, Mm. entramos en una nueva era geológica, esto no podemos decirlo nosotros, lo pueden decir los geólogos, que son los que tienen esta prerrogativa. Una vez que pero lo aceptamos, la pregunta es, eh, desde un punto de vista historiográfico, ¿qué hacemos? Mm, Podemos fingir que no pasó nada y entonces continuamos con historia antigua, medieval, moderna, colonial, contemporánea y etc. O queremos certificar también como historiadores que hay algo nuevo, que entramos en una nueva etapa. Y si lo hacemos, ¿dónde empieza? Ahí esto es un asunto que es nuestro, porque las ciencias duras ahí no tienen ninguna capacidad, no tienen las informaciones. Y otro punto es si de verdad al final, una vez que vamos a definir una nueva etapa en la periodización de la historia occidental, porque claramente nosotros nos referimos a la historia occidental. Y ahí también estoy consciente del hecho que habría también sentido preguntarnos si hoy en día todavía tiene algún valor el concepto de historia occidental, pero cada uno pienso que mira a su propia historia. Ahí entonces podemos llamarla historia antropocénica, podemos llamarla historia antropoceno, basuroceno, capitoloceno. Y ahí también yo pienso que los historiadores podrían aportar una visión un poquito más amplia y podrían también impulsar un debate que también sea un poquito más autocrítico. Es decir, han propuesto capítulo seno. Yo estoy de acuerdo que Estados Unidos, Europa tienen mucha responsabilidad por lo que está pasando y por lo que pasó durante el siglo XIX y siglo XX. Pero también la tiene, por ejemplo, la Unión Soviética. Y entonces, un término como capítulo seno, el comunismo, lo ponemos? Entonces, yo pienso que y esto fue nuestra pretensión desde un principio. Es decir, ahora el punto fundamental es invitar a los historiadores a considerar el antropoceno en sus investigaciones y en su relato. Y paralelamente hay que construir el concepto, construir la categoría y, por ejemplo,
preguntarnos si tiene sentido hablar de esto, es algo específicamente historiográfico, si tiene sentido hablar de antropoceno o sería mejor, por ejemplo, antropocenos, porque yo estoy convencido que no todo el mundo entró en el mismo minuto en la nueva época. No sé, sí. Pero claro, pero además de todo esto, que son cosas específicas, detallistas, pero claro, como ciencias históricas, yo estoy convencido que tenemos que tomar acto que empezó una nueva era geológica y no podemos no incluirla en la periodización y en nuestro relato. No sé si contesté a tu pregunta o si tienes algo más que dudas o si acá estoy. Y Gracias. quiero agregar el punto, insistir en que además detrás de esto, en el fondo, si introducimos o no como categoría histórica el antropoceno, categoría cultural, está el tema en que también toma relevancia la historia. Y ese no es un asunto menor, porque en el fondo, dado en que la comunidad científica en el fondo detecta el problema y luego sugiere soluciones, descarta lo que pueden estar haciendo otras disciplinas. Y ese es un punto no menor y me parece grave. ¿Por qué? Porque desde la historia tú haces un análisis crítico, haces en el fondo, puedes ir dando cuenta de cuáles son las motivaciones sociales, políticas, económicas, todas las anteriores, porque finalmente esto cambio se produce ¿por quién? Por acción del ser humano, no por acción de la naturaleza. No es que haya explotado un volcán, estoy pensando, por ejemplo, en este volcán de Arequipa, que siempre se me olvida el nombre, que en el siglo XVI hizo una gran erupción y que estuvo un año y tanto la nube de polvo a nivel, digamos, global, afectando las siembras incluso en Europa. El trabajo de la María Eugenia Petit, que es impactante. Eso es una cuestión natural, digamos, es una explosión volcánica y que fue de tal tamaño que era incluso casi imposible de poder gestionar ese riesgo. Pero en este caso es acción de los seres humanos, por tanto, detrás de la acción de todo ser humano hay una decisión y esa decisión responde a algo. Y por tanto eso es lo que tenemos que analizar también, que no está siendo analizado. Entonces, por eso, cuando tú te preguntas, ¿pero tienen algo de político? Porque hoy día se habla que hay ética. Sí, hay ética hoy día, dado las situaciones que estamos viviendo. Pero durante muchos decenios, la verdad que no fue tema. Para algunos, para otros sí. Sí, no, muchas gracias, Macarena. No, quiero dejar en claro, yo estoy de acuerdo contigo. Me refería al uso científico del término, entendiendo el antropoceno como concepto, ¿no? Que es cuando se populariza y todo desde el 2000 en adelante. Me refiero a ese uso político del concepto de antropoceno, no a la responsabilidad ética de los científicos y el cambio en el medio ambiente. Evidentemente que eso es innegable, solo para aclarar. Y sí, también al otro colega también, sí, sumamente de acuerdo con las diversas denominaciones. Yo también estoy de acuerdo con la idea de muchos antropocenos, que de hecho también es lo que postula Chakrabarty en su último libro. Así que sí, no, de hecho estoy de acuerdo. Pues muchas gracias. Querida María Elisa, tienes la palabra. Gracias, perdón, estaba sin audio. Sí, un poco sí, pensando en Chakrabarty y su último libro, y una de las propuestas más bien en el texto escrito que ustedes nos entregaron para leer, hay una, tienen, ¿no es cierto?, esta idea de cómo considerar el antropoceno a través de estos manuales, ¿no? Y preguntaba yo cómo solucionar el problema de la temporalidad, porque se nos viene encima diferentes, ya bastante más amplio, no solo es Hartog, no es Dos, sino que Simon, entre otros, que nos están hablando de la temporalidad y de la coexistencia de temporalidades. Entonces, el planteamiento que ustedes hacen de cómo, de cómo periodizar, dice, la reforma de cómo periodizar estos procesos, eh, se me complica, no me queda muy claro, digamos. Sería obviando estas nuevas interpretaciones, de las cuales podemos estar de acuerdo o no, digamos, eso es totalmente personal y subjetivo, eh, pero entonces la propuesta sería obviando el problema de la temporalidad
que nos están planteando algunos teóricos del siglo XXI? Esa es mi pregunta. Maca, ¿vas tú o voy yo? Vale. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien, bien. Vale, perfecto. Macarena se cayó. Vale. Eh, sí, vale. No, mira, no, yo pienso que estamos todavía en una etapa demasiado temprana para poderte contestar. Es decir, hay varias voces, hay un debate que es bueno que haya empezado. Es decir, yo estoy feliz que nosotros proponemos, hay que incluirlo en la priorización y hay alguien más que dice sí, pero como lo hacemos no podemos hacerlo. Por ejemplo, hay también Zoltan que dice no, el antropoceno es un término, es un concepto, es algo que no se puede historizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es el desafío. Es decir, yo no sé cómo lo hacemos. Nosotros per el hielo que quién sabe si al final va a ser nuestra propuesta la ganadora o va a ser algo más. Pero la pregunta es, si entramos en una nueva era geológica, la periodización de la historia humana, considerado que la nueva era geológica empezó debido a la actividad humana y por lo tanto a las decisiones políticas e institucionales que tomaron las sociedades humanas. Debido a todo esto, a reconocer el comienzo de una nueva era geológica, esto es lo que nosotros proponemos. ¿Cómo lo hacemos? Honestamente, más que empezar a hacernos preguntas, intentar contestar, escribir artículos para que se lean, se difundan, reunirnos como lo estamos haciendo hoy en seminarios y, ¿por qué no?, en congresos más amplios donde cada contestar. Soy sincero. A ver, incluso en eso, Elisa, eh, pensando en lo de la especialización, que es muy difícil y es una cuestión que nos hemos sentado con Loris a pensarlo, estuvimos el año pasado como 2 meses viendo qué es lo qué pensábamos de cuál podría ser la periodización. Claro, lo clásico es que uno va haciendo los cambios a partir de, porque se produce un cambio importante a nivel social. Y ambos creemos que esos cambios del antropoceno, digamos, que este antropoceno, como se origina antes, evidentemente tiene consecuencias en términos políticos, sociales, culturales de la población. Y habría que ir detectándolo. El tema es que eso sí implica muchísimo trabajo y eso implica un grupo de personas, un grupo de investigación más grande. Eh, que ahí no, en el fondo cuando empezamos en nuestro juego de experimentación, en la periodización, nos dimos cuenta que necesitábamos mayor cantidad de personas para trabajar con nosotros para poder dar con en qué minuto, en qué etapa de esta línea del tiempo podemos decir, bueno, este podría ser antropoceno 1, 2, o aquí se empieza a provocar porque estos cambios sociales que se están dando son fruto de tal decisión que impactó de tal manera. Eh, lo que pasa es que sí tenemos la intuición, que yo creo que es un elemento que hay que tomarlo en términos de la investigación, sí tenemos la intuición, puede que estemos absolutamente equivocados, que esto sí se inicia mucho antes, digamos, de ingresar a lo que se entiende hoy día la modernidad, que sería siglo XV y XVI. Pensamos que está más atrás, por una serie de cambios que se dan en términos del pensamiento y de la crítica. Y bueno, y la labor, en el fondo ahora, lo que queremos hacer con Lori, que no sabemos cuándo, pero en algún minuto lo vamos a hacer, es empezar a trabajar en el fondo mucho lo que se escribió en esas épocas para ir viendo cuáles son los cambios que se están produciendo, porque hay cambios que se están produciendo. Y eso y porque se está impactando a nivel también de la producción en ganadera, agricultura, etcétera. Y eso está también provocando cambios. Entonces, ese es un trabajo lento y ojalá que más gente se sumara, digamos, y empezara a trabajar o que alguien tuviera financiamiento
para poder generar grupos de estudio importantes y grandes. Sin perjuicio que podemos estar profundamente equivocados. O sea, esto es, por eso es como partir diciendo, esto es lo más disruptivo que hasta ahora hemos sostenido en cuanto a lo del antropoceno. Sí, además hay también que añadir que, por ejemplo, nuestra propuesta fue una propuesta, entre comillas, muy política. Por ejemplo, una etapa de la periodización, una historia antropocénica que incorpora a su interior la historia medieval, la historia moderna y la historia contemporánea. La pensamos porque yo no me atrevo a decírselo a los franceses, no, vamos a quitar la Revolución Francesa como evento de paso de la época moderna a la época contemporánea. Ponerlo ahí nos permitió lanzar la idea y yo pienso que sería bueno, si fuera posible, no sé, encontrar los recursos, por ejemplo, para al final conformar un grupo y de ahí, por ejemplo, sacar el primer manual que podría ser un experimento donde ya con algo concreto en manos se podría incorporar el antropoceno y esta periodización en el relato histórico. Eso podría ser una manera. Porque además, yo repito, hay que también que separar los dos planes. Uno es el plan de la investigación y el otro es el plan de la más pedagógico de la manualística y de la necesidad de concientizar la población y el hecho que a mí, por como lo veo yo, al final la historia es una excelente herramienta para concientizar la población y sobre todo, como decía Macarena, las nuevas generaciones. Esos son dos planes y ahí es donde la periodización juega un papel importante. Loris, ¿podrías repetir lo último que dijiste? Es que te desconectaste un poco y no te escuchamos muy bien. Ahora que son dos planos distintos. Uno es el plano de la investigación histórica y del debate y de la reflexión científica. Y el otro es la necesidad, el plano más educacional, entonces la idea de utilizar la historia como una herramienta para eh, concientizar sobre todo las nuevas generaciones con respecto a la problemática ambiental y climática. Entonces, y yo pienso que podrían ir paralelos los dos planos, es decir, se podría proponer una periodización que incorpore el antropoceno, proponer un manual y paralelamente confrontarnos como investigadores entre líneas historiográficas y a ver al final quién gana, quién pierde y dónde encontramos el punto de acuerdo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. María Elisa, ¿quieres decir algo? No, muchísimas gracias. Sí, entiendo digamos, la propuesta que es absolutamente desafiante y la complejidad que lleva llevarlo probablemente a la práctica. Así que me queda muy claro. Sí, ¿alguien más quiere intervenir? Si no, me voy a dar la palabra yo solito, si me lo permiten. Porque el tema me interesa sobremanera. A ver si puedo darme a entender un poco. Quisiera introducir toda la discusión respecto al concepto antropoceno en una situación un tanto más general, ¿no? Que no tiene necesariamente referencia con, digamos, esta opción presentada desde el campo de la geología por un concepto que permitiría describir una nueva era geológica, etcétera, ¿no? Digamos que este concepto está enmarcado, digamos, en el reconocimiento de que hay una crisis ambiental eh, que nos presenta urgencias, nos presenta retos teóricos, políticos, éticos, de todo tipo. Ahora, yo entendería que en la historia, incluso geológica, de nuestro planeta, ha habido crisis ambientales previas, ¿no? Y que han ocasionado extinciones masivas. Eh, eh,
la característica de esta crisis ambiental que nos toca vivir es que ha sido ocasionada, digamos, por una actividad específicamente humana, ¿no? Yo entendería esa diferencia respecto a otras crisis ambientales. Digamos, el impacto que han tenido un conjunto de organismos, los seres humanos, en el medio ambiente ha sido tal que ahora es posible incluso describir una nueva era geológica a partir precisamente de esta actividad típicamente humana, lo que no sucedía con otras crisis ambientales previas. Ahora, la cuestión respecto a esta noción de crisis ambiental es que, según entiendo, estaría asociada necesariamente a un modelo más amplio que el que quiere precisar el concepto antropoceno, digamos, ¿no? A una noción mucho más amplia que quiere precisar, insisto, pareciera poder precisar el concepto antropoceno. Y esta otra noción podría estar asociada a esta crisis ambiental, digamos, a una crisis del modelo civilizatorio que hemos vivido durante los últimos siglos, independientemente de la discusión de cuándo ha empezado esa historia, ¿no? Digamos, ha habido un modelo civilizatorio que se ha expresado en múltiples campos, particularmente en la ciencia, en la manera en la que ha funcionado la ciencia, por lo menos la ciencia que se gesta desde la mecánica newtoniana, desde Newton en adelante, ¿no? Y que llega con fuerza al siglo XX, ¿no? Un tipo de investigación científica y una función del conocimiento científico que está condicionada precisamente por la funcionalidad de este conocimiento científico. Solo un ejemplo, el que estoy abordando. Podríamos tomar también el ámbito de lo político, incluso de lo jurídico. Pero digamos, si nos quedamos en el terreno de la ciencia, esta ciencia ha funcionado fundamentalmente en términos de una dinámica que tiene que ver con este modelo civilizatorio. Yo le denomino así, pero le podríamos decir de otra manera. Sistema capitalista, sistema económico, qué sé yo, economía extractivista, en fin, ¿no? Digamos. Pero, a ver, y que tiene que ver con las relaciones que se establecieron desde un tiempo atrás, incluso en términos conceptuales y en términos reflexivos, incluso en la propia filosofía, las relaciones entre sociedad y naturaleza, y que se establecieron de una manera determinada. Yo solo estaría pensando, digamos, en la obra de los grandes filósofos del idealismo alemán, Hegel, Kant, etcétera, que plantearon con fuerza esta distinción como una coordenada cultural inteligible de volver pensable estos hábitos diferenciados, la sociedad, la política, la moral, la experiencia estética y por otro lado la naturaleza. Ahora lo que se nos aparece con urgencia es que estas maneras de tratamiento, de volver reflexible, pensable estas relaciones, se han resquebrajado sustancialmente. Y ahora las coordenadas a partir de las cuales hemos pensado desde hace siglos, o la filosofía y otros ámbitos han pensado esta relación entre naturaleza y sociedad, ya no puede sostenerse más. Y esto ordenó incluso la aparición de nuestras propias disciplinas, por eso es la importancia de eso. La historia, incluso la división entre ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas, me parece que estuvo ordenado precisamente por las implicaciones que se desprendieron, no solo de la función del conocimiento científico, sino de las implicaciones de este modelo civilizatorio. De tal manera que las relaciones entre naturaleza y sociedad pareciera están orientadas fundamentalmente a ver a la naturaleza fundamentalmente como ámbito de recursos susceptibles de ser utilizados técnicamente. Y creo que esta connotación, esta visión, que insisto, le presenta una función al conocimiento científico en general, se ha expresado en la manera en que pensamos nuestras disciplinas y se han instaurado nuestras disciplinas. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que ahora asumamos que esta decisión de nombrar esta nueva era geológica puede depender exclusivamente de la geología. Y yo creo que no, por más técnico que sea el asunto, precisamente porque lo que está involucrado es una cuestión mucho más general y mucho más amplia. Y me gusta mucho el tratamiento que hacen de la noción de antropoceno como un concepto cultural incluso, porque tiene que ver con esta situación mucho más general.
Y ahora, lo que se nos presenta es la necesidad de repensar no solo la manera en la cual volver a plantear las relaciones entre sociedad, cultura, por un lado, y naturaleza, por otro, porque ahora la naturaleza ya no se puede ser pensada. Ahora, esa cuestión ya no aparece, ya no puede ser sostenible más. Entonces, la urgencia es repensar estas relaciones entre naturaleza y sociedad de una manera radicalmente diferente a como ha sido pensado a partir de esto que yo he denominado aquí modelo civilizatorio. Incluso el papel mismo de la técnica, porque se le ha dotado a la técnica y a su noción análoga a tecnología en función precisamente de lo que debería orientar la investigación científica como una capacidad eh, proveniente del conocimiento científico para controlar, modelar a la naturaleza en términos de recursos que son susceptibles de ser producidos en términos de valoración, como recursos productivos, vamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, la noción de antropoceno siempre se me presenta como una noción que debe ser como enmarcada. Yo creo que me parece, yo lo planteo así, en esta problemática mucho más general, y que toca a la necesidad de volver a repensar nuestras propias disciplinas y las fronteras en nuestras propias disciplinas. Porque resulta que, desde mi perspectiva, ya esta noción de ciencias naturales separada, totalmente separada de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, ya no puede operar de la misma manera. Incluso los nuevos campos de investigación, como las ciencias ambientales, han resultado ser fuertemente transdisciplinarios. Y otros campos de investigación científica ya no respetan esas fronteras disciplinarias. Y ahora, incluso esta noción de socioambiental, de un problema socioambiental, no solo que tiene que ver con la naturaleza, sino con el tipo de sociedad que se ha desarrollado desde hace siglos, independientemente del momento en que se plantee la periodización, ¿no? Como su inicio, digamos, ¿no? Bueno, yo quería plantear eso como una cuestión ahí general que me ha interesado desde hace algún tiempo. Perdón si me excedí un poco. Muy de acuerdo contigo, Fernando. Me parece que estamos muy alineados en esta cosa que tan separados nuestra ciencia. Claro, ¿cuál es el modelo? Si es modelo civilizatorio, cómo lo denominamos o lo nominamos, habrá que verlo, porque es lo que señalaba antes Loris a propósito de cómo estamos también conceptualizándolo. No hay que olvidar que el bloque, digamos, soviético también generó bombas atómicas y que fue una observación que nos hizo, estábamos con Loris discutiendo esto con un investigador peruano, nos dice, ¿y la Unión Soviética? Y los dos con Loris, oh, ¿verdad? Obvio, China, etcétera, también hacen. Entonces, o englobamos en un solo concepto o hacemos muchas historias antropocénicas dependiendo de dónde se la están mirando. Y claramente esto tiene que ser interdisciplinario y por eso, digamos, como comillas, el grito desesperado que la historia tiene que estar dando cuenta de lo que es y que es un concepto no solamente geológico, sino que es un concepto cultural. ¿Por Sí. qué? Porque esto es acción del ser humano. Corto, o sea, no, y eso es así, o sea, y al ser acción de los seres humanos, bueno, entramos nosotros, pues, para eso estamos. Somos críticos de nuestros propios accionarios en términos históricos, presentes. Bueno, tenemos que entonces también estar en esta discusión y determinar cuáles son las políticas a seguir en adelante en relación a lo que nos está aconteciendo hoy en día. De ahí la necesidad de reflexionar. Sí, sí, claro. Bueno, sí, de acuerdo con todo, sobre todo cuando dices es un problema también de la idea de la técnica y ahora de la tecnología, ¿no? Del enfoque que esta disciplina tienen. Al final lo que están haciendo las ciencias duras es responder con técnica y tecnología a un problema que fue causado por, en parte, la técnica y la tecnología. En cambio, necesitamos una visión más holística, donde en realidad tenemos que entender que tenemos que reincorporar la naturaleza en nuestro discurso y separarnos un poco de esta idea de la naturaleza creado, es decir, algo que podemos utilizar a nuestro antojo y para nuestro bienestar. Y esto Claro. me gustó la referencia a Newton, a las leyes naturales, a una, al final, subjetivación de la naturaleza, donde al final es una
una contraparte del ser humano que el ser humano tiene que dominar. Y ahora llegamos a un punto donde ya no podemos dominarla y ¿qué hacemos? Hacemos lo que hacemos siempre con el enemigo. Intentamos armarnos de manera diferente para lograr eh, a sujetarlo. Pero vale, yo pienso que la reflexión historiográfica pueda contribuir y si hay que repensar también a las nuestras disciplinas y a la relación que tienen que tener con las ciencias duras, hay que hacerlo, porque hasta el siglo XIX no existían los científicos duros y los científicos débil, no sé, pero vale, todos son también los grandes, son científicos y son humanistas. Y con respecto a lo que tú decías, yo también estoy de acuerdo que no es solo un concepto geológico. Yo lo que estaba diciendo es que eh, si entramos en una nueva era geológica, esto pueden decirlo los geólogos que tienen, pero una vez que ellos dicen entramos, nosotros tenemos todas las herramientas y todo el derecho de reflexionar y entender el por qué pasó y cómo se articuló esta nueva era geológica, porque ahí no hay solo dinosaurios, no hay solo terremotos, hay también el ser humano y el ser humano es el meteorito que extinguió los dinosaurios y que determinó el comienzo de otra era geológica que es la que ahora nos dejamos atrás. Eso es un poco lo que estaba diciendo. Muchas gracias, Macarena, Luis. ¿Alguien más quiere tomar la palabra, preguntar algo, comentar? Si no, en tanto que Daniel me dejó encargado del asunto, voy a... Ah, no, perdón, qué bueno que me moderaron. Evelia, tienes la palabra. Antes que hable, Evia, un millón de gracias por la invitación. Me tengo que ir, han venido 2 veces a buscar mi oficina porque tenemos Sí, sí, una Macarena. reunión importante en el instituto y no saben cómo lo lamento porque estoy muy entretenida, pero muchísimas gracias por la asistencia y cualquier cosa nos pueden también escribir a los correos o podemos, Lori llega en unas semanas más ya definitivamente a Chile y podemos hacer una reunión otra extra híbrida para conversar de estos Ah, temas y a ver si podemos tal vez articular un grupo de investigación importante. Así que sí, no, muchísimas muchas gracias por... gracias, Macarena. Entendemos que tienes tu evento y no puedes faltar. Te mandamos un saludo, un abrazo y muchas gracias, un agradecimiento de veras por haber aceptado participar e ilustrarnos un tanto más en esta temática. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias. Evelia, por favor, adelante, querida Evelia, adelante. Bueno, sí, nada más una reflexión, un saludo, un agradecimiento a los ponentes y por el artículo. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que Fernando ha expresado. Ahorita tengo una voz demasiado ronca porque estoy pasando por el COVID, desgraciadamente, pero lo que sí quiero decirles es que, bueno, que me ha llevado a pensar en varias cosas, sobre todo esta manera en la que Loris terminó de plantear los dos caminos que se podían suscitar a partir de la reflexión de cómo incorporar la noción o el concepto de antropoceno al campo de la historiografía. Bueno, pienso que no solamente la política o la institucional tendrían que hacerse cargo. Creo que ya será cuestión de las preguntas que los historiadores de este tiempo se hacen en cuál de los espacios de las historiografías subdivididas a más no poder en especialidades tiene que caber un concepto en el que el tema de la humanidad, del concepto de lo humano, ya no escindido de la naturaleza, sino totalmente compenetrado con él y sobre todo ampliado en un sentido que yo creo que va siendo ya desde hace tiempo urgente, que es el de qué responsabilidad le toca a cada quien respecto a esta acción de los hombres frente o en medio o en la naturaleza. Creo que el tema no está escindido del tema de los derechos, no está escindido del tema del ascenso de la capacidad de dominar que llevó sobre todo a esta conceptuación de que el hombre tiene derecho a muchas cosas, pero que va quedando o fue quedando demasiado pequeño el concepto de responsabilidad. Y me parece que ese es un concepto que en todos los sentidos, en un sentido cultural, en el sentido de la educación, incluso de los niños,
hace tiempo que está siendo urgente. Creo que el tema, por ejemplo, de la escasez del agua fue una primera llamada, una campanada que se escuchó y que ha hecho efecto en la formación de los pequeños y que, digamos que yendo más lejos, más lejos, más lejos, pues llegamos hasta a la era geológica, o sea, ¿a qué es lo que los hombres hemos hecho? ¿Cómo bajar esto al campo de la historiografía? Pues como siempre, yo creo que de las generalizaciones tendría que pasarse a todo lo que particulariza y solo a partir de las particularidades que la historia proporciona, ir construyendo una noción de esa responsabilidad y esa, digamos, cambios en las etapas históricas que, pues sí, hace tiempo que discutimos si tienen que ser marcadas por los eventos por los que generalmente se ha marcado la historia de la civilización, como bien señalaba Fernando. Creo que es un camino de ida y vuelta, un camino que baja de la generalización a la particularidad que la historia nos da, pero que se difunde en aras de que la cultura modifique su responsabilidad frente al mundo en el que vive. Nada más les quería agradecer muchísimo este artículo, felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelia. Pues adelante, Loris, si quieres comentar Vale, no, algo. vale, muchas gracias, yo estoy de acuerdo. Lo que nosotros quisimos hacer es generalizar para después empezar a particularizar, es decir, poner la temática sobre la mesa y de ahí invitar otros comensales para que juntos podamos entender mejor este concepto, particularizarlo, definirlo y incluirlo en en el relato historiográfico. Y con el concepto de responsabilidad, yo me quedo muy satisfecho porque es mi temática de investigación. Sobre la responsabilidad se podría decir mucho, porque hay responsabilidad jurídica, responsabilidad social, responsabilidad eh, familiar, hay un montón de derivaciones y también hay una responsabilidad ambiental. Hay que entender cuándo nace, por qué. Entonces yo estoy. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros decimos, sí, hay que reducir las emisiones, pero lo decimos desde una posición privilegiada, porque nosotros ya hemos hecho todo lo que hemos querido con el carbón y ahora le estamos diciendo a otras naciones que están basando su crecimiento, su desarrollo sobre el carbón, ya no pueden porque está mal. Esto también hay que pensar un poco en la responsabilidad colectiva del si renunciamos al combustible fósil, lo reemplazamos, pero ¿quién ha aprovechado antes de este recurso debería compensar a los que ahora no podrán hacerlo para el bienestar de todos? Esa es una problemática muy urgente también de asumir lo que está ahí planteando Claro. Loris en este momento. Creo que es cada vez más evidente porque digamos que este modelo civilizatorio hay un desnivel de desarrollo muy evidente. Simplemente pensemos cómo se instituye en el sistema colonial a partir del siglo XIX. Y resulta que la posibilidad de un cambio hacia, por ejemplo, una economía verde puede implicar serios trastornos a países, por ejemplo, en África, pero también en América Latina. Claro. Que un efecto que puede ser, El digamos, presupuesto, por en ejemplo, de términos, Colombia, el bueno, 76% de los ingresos del Estado son gracias al petróleo. Entonces, ¿qué hacemos? Como, pero bueno, habrá alguien que tendrá que pensarlo y actuar en consecuencia. así es, en efecto, Luis. En efecto, pues no sé si alguien más quiera señalar algo, una pregunta, un comentario. Si no, tentativamente, podemos dar por concluido tentativamente la discusión para continuarla en otros momentos, en otros ámbitos. Pero yo creo que esta temática, pues sí nos presenta una urgencia muy fuerte y una carga en todos los sentidos que no podemos obviar ya más, ni siquiera en términos
como historiadores, sino también como ciudadanos comunes y corrientes, digamos, ¿no? Pero bueno, yo le agradezco a Loris y a Macarena habernos sugerido esta temática que ya habíamos venido pensando en otras sesiones previas y en otros espacios. Digamos, se ve cómo están muy interconectados ciertas temáticas que hemos visto en este seminario. Entonces les agradezco, Loris, y a Macarena le mando también una felicitación. Y muchas gracias por haber participado en este seminario, haber enriquecido nuestro diálogo y también nuestro saber. Digamos. Muchas Vale, gracias. no, vale. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los asistentes por la paciencia. Muchas gracias de verdad. Y ojalá que podamos tener otras ocasiones de debate y aprendimiento en futuro. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Pues muchas gracias a todos, todas. Les mando un abrazo acá desde la Ciudad de México. Gracias, Evelia. Gracias, María Elisa. Gracias. Gracias, Mónica, Camilo, Matías, Jamie, Nelson, Daniel y el otro Daniel. Muchas gracias. Bueno, Adiós. me despido. Gracias, Hasta Fernando. luego. Gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, saludos.